Hechos capítulo 20, por favor, hermanos. Voy a pedirles que abran sus Biblias en Hechos capítulo 20. Ya terminamos la semana pasada el capítulo 19. Estamos entrando al capítulo 20 y este capítulo 20 va a ser más corto en nuestro estudio. Así que yo creo, si Dios nos permite, iremos avanzando cada vez un poco más y si es posible podemos terminar a finales de año nuestro libro de Hechos, el libro de los Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 1 al 12. El tema general de todo este capítulo que vamos a estar observando durante estos 2 o 3 domingos va a ser el esfuerzo, amor y servicio a la iglesia. El esfuerzo, amor y servicio a la iglesia. Este va a ser el tema general de todo el capítulo, pero lo que vamos a observar en estos versículos del 1 al 12 es la hipersomnia. Siempre dicen, bueno, algunos dicen, pero ¿por qué siempre busca palabras para poner esto? Bueno, es para que si alguna vez nos recordamos de algo, me acordé de ese texto, de ese pasaje, ¿verdad? La hipersomnia espiritual. Y el esfuerzo por predicar y el esfuerzo por mantenerte despierto. El esfuerzo por predicar y el esfuerzo por mantenerse despierto. Hermanos, las formas de culto desde el primer siglo hasta la fecha se han ido cambiando. La mayoría de nosotros no tenemos una facilidad cuando estamos leyendo la Biblia para descontextualizar lo que leemos en las Escrituras con nuestro entorno actual. Déjenme explicar un poco. La mayoría de personas que comienzan a leer la Biblia al principio, cuando la leen, no tienen la capacidad de descontextualizar lo que dice ahí con lo que están viviendo al principio. Pero cuando esto no se logra establecer bien desde un principio, casi siempre es como algo que venimos arrastrando nosotros. Y por quizás mucho tiempo de nuestra vida, cada vez que leemos algo respecto a la Biblia, lo contextualizamos a nuestro tiempo. Cada vez que escuchamos la palabra iglesia, por ejemplo, nos hacemos inmediatamente una idea conceptual de la iglesia de acuerdo al entorno que conocemos en este tiempo. Lo mismo sucede respecto a las menciones del templo, e inmediatamente imaginamos un templo como el nuestro. Cuando la Biblia habla de un templo o el templo, y rápidamente imaginamos un templo como el nuestro, con unas bancas, con un púlpito al frente, la gente allá escuchando, etcétera, cosas como estas. Cuando oímos que Pablo, Pedro, Juan y todos ellos predicaban el evangelio, pensamos de inmediato en un pequeño auditorio donde la gente estaba escuchando y las personas estaban al frente con un púlpito para predicar. Y así sucede en la mayoría de nuestra lectura que llevamos a cabo. No alcanzamos de manera rápida o quizás definitiva a descontextualizar mucho de lo que leemos con lo que practicamos hoy día. Pensamos que es similar, que es igual. Por eso, en nuestro programa de escuela formativa, hermanos, tenemos además del curso de cómo estudiar la Biblia, también un curso que se llama Usos y Costumbres del Tiempo Bíblico. Porque el propósito de este curso es establecer en la mente de todos aquellos que leen la Biblia una imagen de aquellos tiempos. De tal manera que con estos cursos que damos a cabo y que explicamos, cuando usted lee la Biblia inmediatamente se imagina lo de aquellos tiempos. Y como algunas veces, aunque usted lo quiere imaginar, pero no tiene una imagen concreta, entonces lo primero que hace es contextualizarlo a este tiempo. Pero hay que entender, hermanos, que en este proceso de estudio lo que queremos darles es una imagen de aquellos tiempos, y en la medida que usted lee, y cuando ya tiene esta idea de esa imagen de aquellos tiempos, entonces fácilmente lo que usted lee lo va a relacionar con las costumbres y los usos de aquellos tiempos, de tal manera que va a evitar uno de los errores más comunes de la mayoría de la gente, incluso de algunos predicadores, de contextualizar las cosas a nuestro tiempo. Así que una vez que tratamos de establecer esto, para que no contextualicemos la Biblia a una imagen de nuestros tiempos,
y nos haga mucho más fácil imaginar lo que se estaba narrando o diciendo con imágenes ya concretas y conocidas, nos ayuda más a nuestro estudio. Muchas personas pasan por alto cuando están leyendo alguna carta de Pablo o de Pedro o de Juan, dirigidas a alguien en particular, sea a una persona o a una iglesia. Muchas personas pasan por alto una cosa muy sencilla. La gente de aquel tiempo no tenía las escrituras completas. Ni siquiera podemos decir que tenía las que ya estaban como eran las del Antiguo Testamento. Cuando Pedro, Juan y cualquiera o Pablo predicaban en un lugar y ya tenían una iglesia, nos imaginamos algunas de las veces que ellos estaban con una Biblia abierta escuchando y corroborando, y que Pedro está diciendo, miren, el Espíritu Santo dijo en el libro de, ya no del Nuevo Testamento, sino en el libro de Éxodo, y piensan que ellos iban al Éxodo a buscar Éxodo, lo que dice ahí. No, hermanos, la mayoría o casi toda la gente que asistía a un culto no tenían una escritura en la cual ellos pudieran corroborar lo que se estaba diciendo. ¿Se acuerdan de los de Berea, hermanos? La gente que escuchaba en Berea dice que ellos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? ¿Por qué eran más nobles? ¿Por qué eran más nobles? Porque después de escuchar a Pablo iban a corroborar si era cierto lo que les había dicho. ¿Y a dónde iban? Bueno, muy probablemente a donde iban era la sinagoga, donde sí había unos rollos, donde estaban ahí, y decían, vamos a buscar, hoy habló Pablo del libro de Levítico, ahora vamos a ver, buscaban Levítico en el rollo y comenzaban a cerciorarse, es cierto lo que dijo Pablo. Ellos indagaban si era cierto lo que Pablo les había contado, porque ellos no tenían a la mano las escrituras. Recuerden, hermanos, que lo más usual en aquel tiempo para leer algo eran los pergaminos y los rollos que contendrían quizás una parte de algún libro o quizás un libro del Antiguo Testamento, pero no todo el Antiguo Testamento. No. Este formato de pergaminos era demasiado caro, muy caro, para que una persona en particular lo tuviera. Solo gente con ciertos recursos económicos podía darse el lujo de tener alguno de estos rollos. Y por esta razón es que nació la necesidad de inventarse un formato más fácil de transportar, que pudiera tener más contenido y que fuera más barato. Y nació en esas épocas del Nuevo Testamento, nació lo que se llama el Códice. Y el Códice era una especie de libro actual. El Códice era la primera intención de un libro. Así que se escribía en hojas de papiro y se podía escribir en ambas partes, en una vitela, así llamado, y entonces ese formato llegó a ser precisamente algo muy útil e importante para los cristianos. Ahora déjenme decirles, fueron los cristianos que le dieron el auge al Códice. Fueron los cristianos que comenzaron a utilizar y a hacer emerger lo que sería la cultura realmente del libro. Y puesto que para esas épocas ellos no inventaron el Códice, ya existía, ya había, pero la mayoría de la gente utilizaba el Códice, o la gente que tenía esta posibilidad, utilizaban los códices, que eran estos especies de libros, pequeños libros o libretas, los utilizaban como algo informal para anotar algunas cosas, algunas recetas, algunos pendientes, algunas cuentas, cosas como estas. Hacían y sacaban su códice y lo hacían ahí. Y nadie escribía en los códices cosas muy importantes, nadie. Creían que ese códice era algo muy informal, era como una libretita ahí que tenían, como hoy podríamos nosotros tenerlo ahí. Nadie escribía ahí cosas importantes, ahí no escribía nadie, ni filósofos, ni nadie estudioso escribía nada ahí. Todo lo hacían en rollos de papiro, porque eso era lo formal, era lo importante, de tal manera que un pequeño libro era lo más informal que pudiera haber. Pero los cristianos le dieron tal auge que comenzaron a escribir el Nuevo Testamento en códices. Entonces, esto le dio un auge, una formalidad, de tal manera que hoy día el libro es algo tan formal que uno puede leer y puede encontrar cosas muy, muy importantes. Así que entonces en el siglo II
para el siglo II, la gran mayoría de los escritos del Nuevo Testamento estaban ya en códices. La gran mayoría de escritos del Nuevo Testamento estaban en códices. Y después fueron estos cristianos que fueron mejorando el formato, pero hermanos, hasta el tiempo de Pablo solamente había rollos como lo más usual. Y aun cuando ya era conocido el formato, nunca, como acabo de decir, nunca lo usaban para escritos oficiales o importantes. Pablo hace mención de esta distinción de un rollo y los libros o los códices como algo importante y algo de menos importancia, porque eso era lo usual. Lo importante eran los rollos, los libros eran lo menos usual, lo menos importante, eran simplemente anotaciones de alguien ahí, nada más. Nadie usaba ningún libro para nada especial. Miren, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 13, dice Pablo en esta distinción que hace el apóstol Pablo. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente ¿qué? Los pergaminos. Así que Pablo sí tenía un libro, pero donde hacía anotaciones, donde hacía cosas, donde escribía algunas cosas, quizás alguna reseña, algo que pasó, algo que sucedió, algo quizás de lo mismo, cual Lucas se ocuparía después de poder corroborar para escribir este libro de los Hechos y su Evangelio. Pero dice, tráete los libros, y que ahí en este punto respecto al libro no se refiere al libro que conocemos ahora, sino al códice como tal. Y luego dice, mayormente los pergaminos. Ahora, ¿qué eran los pergaminos? Bajo este contexto del apóstol Pablo, bajo este contexto de la vida de Pablo, ¿qué eran los pergaminos, hermanos? ¿Qué eran los pergaminos? Escucho muchas palabras, pero ¿qué eran los pergaminos? Hermanos, era la escritura del Antiguo Testamento. Los pergaminos eran la escritura del Antiguo Testamento, porque esto era lo más importante para Pablo. Por eso se pone mayormente los pergaminos, porque eran escrituras o libros del Antiguo Testamento que él tenía en pergaminos. Y los libros era algo informal que utilizaba. Aquí la palabra libro, hermanos, se traduce del griego biblión, que se tradujo después como libros, de donde viene nuestra palabra como biblioteca, caja donde se guardan los libros. Ya es la traducción, ¿verdad? Así que biblión es un libro, traducido de esta manera. Y nuestra Biblia es no un libro, no es un biblión. La Biblia no es un libro. La Biblia es el libro para darle esa magnificencia. No es cualquier libro, este es el libro. Es la importancia, hermanos, de lo que tenemos hoy en la Escritura. Así que era muy importante para Pablo los pergaminos, porque esta contenía las porciones del Antiguo Testamento. Y los códices que él pidió, o los libros, eran de alguna manera, como ya dije, despreciados por su informalidad y solamente servían como una especie de libretas de apuntes, notas, recetas, cualquier cosa que se quisiera poner ahí en el momento, como cuentas de comercio que hacían los comerciantes, etcétera, lo ponían ahí. Eran lo que conocíamos como unas libretas, nada formal, nada formal. Así que ningún escrito oficial o formal se ponía en un códice o libro, pero con el paso del tiempo y por la necesidad de los cristianos que viajaban para todas partes y que eran perseguidos y que querían conocer las Escrituras y que querían tener la Escritura, no podían llevarse pergaminos ni rollos, les era muy difícil, no tendrían el dinero, pero comenzaron a hacer muchos de ellos, a escribir de los libros, de los rollos, comenzaron a escribir, a hacer copias en los códices. Y hoy tenemos un caudal tremendo, hermanos, de códices del Nuevo Testamento que pueden fácilmente probar la autenticidad del Nuevo Testamento. Tenemos cientos y miles de códices datados de finales del primer siglo y del segundo siglo que prueban la fidelidad y lo fidedigno del Nuevo Testamento. No hay ningún escritor anterior a las Escrituras, a los apóstoles, sean filósofos, maestros, que tengan tal veracidad comprobable con escritos y que puedan probar que este libro le perteneció a un filósofo llamado, dígame cualquiera, se me fueron los nombres ahorita, Sócrates, Platón y todos ellos, ¿verdad? Griegos o romanos. No hay ejemplares que prueben
que esos pertenecen a ellos, pero de alguna manera 3, 4, 5 le dan la autenticidad. Sin embargo, para el Nuevo Testamento, cientos y miles de códices prueban la veracidad del Nuevo Testamento. ¿Y cómo surgieron esos códices? Pues cristianos, hermanos, que iban viajando por todas partes huyendo de la persecución, comenzaron a escribirse sus propios códices. Copiaron las cartas de Pablo, copiaron acá, comenzaron a copiar todas esas cartas, las pusieron, las llevaban consigo, después las enterraban, las escondían en alguna parte, mientras hacían otras copias, se deterioraban, las guardaban, y tenemos una gran cantidad de todos estos códices que prueban la fidelidad y fidedignidad del Nuevo Testamento. Ahora, he mencionado todo esto, hermanos, no es una clase de cómo estudiar la Biblia, ni tampoco de sus costumbres, pero he mencionado esto para ejemplificar que cuando los cristianos iban a un culto, iban a una reunión de culto, no se reunían en un templo que tiene un estrado como esto y que tiene unas bancas para los oyentes, ni llevaban tampoco sus Biblias, como no las llevaban, como algunos tampoco las traen aquí, ¿verdad? Que ya casi algunos esto pasa, pero no llevaban las Biblias, ni llevaban himnarios, ni cosas como estas que a veces son cosas que utilizamos para venir al culto, no. Tampoco tenían, por supuesto, ninguna comodidad moderna en el lugar donde se reunían. Y por supuesto tampoco tenían un templo, Se reunían en casas hasta ese momento. Así que pensando en esto y teniendo esto en mente, que cuando estamos hablando de reuniones de culto de los creyentes del primer siglo, del libro de los Hechos, no estamos hablando de un templo como este, ni bancas, ni púlpitos, ni libros, ni Biblias, sino casas. Casas donde se reunían, donde escuchaban al predicador, donde él citaba las Escrituras de memoria. Así que vamos a enfocarnos en esta mañana de nuestro título general del capítulo, que es el esfuerzo, el amor y el servicio a la iglesia. Este es nuestro título general de todo el libro, de todo el capítulo 20 que vamos a observar. Nos vamos a enfocar nada más a la primera parte, el esfuerzo. El esfuerzo. Porque quiero tratar este capítulo así, en el esfuerzo, en el amor y en el servicio a la iglesia. Pero vamos a enfocarnos esta mañana en el esfuerzo. Y como he dicho aquí, vamos a hacer un énfasis en la hipersomnia espiritual. Así que pongamos mucha atención respecto a esto. El esfuerzo es lo que quiero ver en estos versículos, para que veamos las cosas más elementales y más formales que ya se comenzaron a establecer como culto cristiano en este capítulo. Este capítulo, hermanos, es muy especial en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque es en este capítulo donde comenzamos a ver con una formalidad ya lo que era un culto y cómo se lleva a cabo un culto. Aquí se establecen cosas muy formales para el culto cristiano, tal así que esas cosas formales dentro de un culto, cosas que ya se acostumbraban a hacer en ese momento, pasaron a ser ya también parte de nuestros días del culto cristiano. Pero algunas de ellas, también muy comunes en aquel tiempo, son muy comunes ahora y no son benéficas. Hay unas costumbres que se establecieron ya en formalidad que las tenemos todavía, pero hay otras, como la que vamos a ver ahora, que sigue pasando hasta nuestros días y que para algunos ya es una costumbre y a la vez también es un problema en su vida espiritual de muchos creyentes. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso? La hipersomnia espiritual. Ese es un asunto que ya se ve en un culto y que no es de ninguna manera, hermanos, fue algo casual que el Espíritu Santo lo quisiera poner aquí y que lo enfatizara en la manera que lo quiere hacer, porque sigue siendo una problemática dentro de los cultos modernos. Vamos a ver qué es la hipersomnia espiritual. Versículos 1 al 6. Vamos a ver, por favor, hermanos, de nuestro capítulo, y vamos a encontrar aquí el primer esfuerzo en la iglesia, el esfuerzo de participar para las necesidades de los hermanos. Miren, hermanos, vamos a ver en estos primeros versículos el esfuerzo de participar para las necesidades de los hermanos. ¿Se requiere un esfuerzo? Sí, se requiere.
que participemos con la necesidad de los hermanos. Versículos 1 al 6. Leamos, por favor. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas para que cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Bañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora, aquí hay una pequeña entendimiento de todo este contexto para que entendamos por qué me refiero aquí con el esfuerzo de participar para las necesidades de los hermanos. La semana pasada concluimos, hermanos, nuestro capítulo con la narración de la parte donde fue el alboroto en Éfeso por causa de la iconofilia. ¿Se acuerdan qué era la iconofilia? El amor, el cariño por las imágenes. Se hizo un tremendo alboroto, y después de que todo se apaciguó, entonces el apóstol Pablo dijo: bueno, ya vámonos de aquí. Es donde comienza el capítulo 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. Ahora recuerden, ¿por qué se iba a ir Pablo de Éfeso ya? ¿A dónde iba a ir Pablo? Bueno, si lo recuerdan, la semana pasada lo mencionó, Pablo iba a ir a Jerusalén. Ya iba a comenzar el viaje de regreso a Jerusalén. Y el propósito de ir a Jerusalén era poder llevarles una ofrenda a los hermanos que estaban pasando por tiempos muy difíciles. Así que lo que Pablo decidió y puso en su corazón es recorrer todas las iglesias por donde había estado en Europa y en Asia, y antes de irse a Jerusalén, él propuso y mandó cartas y dijo: hermanos, hay hermanos en Jerusalén, la iglesia de donde provenimos la mayoría de todos nosotros, la iglesia donde nos reuníamos, ahí los hermanos de Jerusalén la están pasando muy difícil. Es necesario que participemos y ayudemos con ellos con nuestras ofrendas. Así que una vez mandadas las cartas y todo esto, lo que el apóstol Pablo hizo fue comenzar a recorrer aquellas regiones, a las iglesias, y levantar esas ofrendas donde iba, porque lo quería llevar precisamente a los hermanos de Jerusalén. Así que, hermanos, recuerden ustedes que por esas fechas, por esa época, los hermanos de Jerusalén estaban sufriendo a causa de una gran hambruna y desastre natural. Esto lo menciona Hechos capítulo 11, vean versículos 27 y 28, dice, Hechos 11, 27 y 28 nos menciona: en aquellos días, lean por favor, hermanos, ayúdenme a leer. Y eso es lo que se refiere precisamente a esta época, en el tiempo de Claudio. Así que vino una gran hambruna, una gran necesidad en toda la tierra habitada. No sabemos si no había llovido, pero las cosechas se habían echado a perder y comenzó el hambre. Eso está registrado en la misma historia. De hecho, fue un tiempo culminante, muy especial para el Imperio Romano, que se estaba debilitando cada vez más, y en aquella región se debilitaba más el poder de los romanos. Por eso, posteriormente, unos años después, ya no pudiendo sostener eso, tuvieron que ir a asediar Jerusalén, destruirla, para poder quitar cualquier cosa o intento de emancipación. Pero estaban pasando por hambre, por desastres naturales. Así que Pablo comenzó un viaje de recolección de ofrendas para llevar a los hermanos, y pedía a todas las iglesias que participaran de esas ofrendas. Y con esto Pablo ya también comenzaba su regreso, o su viaje de regreso y culminación de toda la obra misionera que Dios le había mandado a hacer. Ya no iba a recorrer más tierra, ya no iba a ir por más Europa ni por más Asia, ya no iba a comenzar más eso. Ya Pablo en este momento ya estaba decayendo físicamente y ya estaba culminando su labor misionera.
había fundado muchas iglesias en Asia y en Europa, y su deseo era que los hermanos de cada iglesia donde estaba entendieran que deberían de ayudar a los hermanos en tiempo de necesidad. Eso le dijo a Timoteo, que él debería incluir esta enseñanza en su iglesia. Vean, en 1 Timoteo 3:14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza. Se me hace que es 2 Timoteo, creo que me equivoqué. Donde dice: aprenda los nuestros para los tiempos de necesidad. Debe ser 2, si no me equivoqué en la cita, por favor. O si alguien me ayuda ahí con la cita. Pongan: aprendan los nuestros, alguien ahí en su... ¿Segundo Timoteo no es? ¿No? Bueno. ¿Cuál? Tito, perdón, Tito, entonces me equivoqué la palabra. Es Tito, sí. Tito 3:14, sí, perdón, Tito 3:14. Y dice: y aprendan, lean conmigo, hermano, dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Así que cuando hay un caso de necesidad, dice la Biblia, la iglesia debe movilizarse, debe ayudar a estos casos de necesidad. Así que, hermanos, cuando pasó todo el alboroto, Pablo quiso recorrer todas las iglesias para llevar una ofrenda generosa a los hermanos de Jerusalén. La mayor parte de los textos, hermanos, la mayor parte de los textos que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento que se refieren a ofrendas, la gran mayoría, no digo todos, pero casi la gran mayoría de textos que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento que se refieren a la ofrenda, se refiere a esta ofrenda que Pablo estaba recogiendo para llevar a los hermanos. Casi todos los textos que se mencionan acerca de las ofrendas en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, tienen que ver con la ofrenda que estaba recogiendo Pablo para los hermanos de Jerusalén. Miren, le voy a dar más una serie de textos que ustedes van a ir leyendo para que vean que esto se refiere a todos los textos que hablan de ofrendas, no todos, casi todos los textos de ofrendas en el Nuevo Testamento. Dice Romanos 15, 26 y 27. Vamos a irlo leyendo así rápido. Dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. 2 Corintios 8, 13, 15 y 19 dice: porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez. Versículo 15: como está escrito, el que recogió mucho, perdón, no me salté el 14, ¿verdad? Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Hablando de los de Jerusalén, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Ahora el versículo 19 nos dice a qué se está refiriendo con todo esto. Dice el versículo 19: y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor y para demostrar vuestra buena voluntad. Y luego en el capítulo 9 de 2 Corintios, versículos 6, 7 y 12, que son textos que muchas veces usamos para los diezmos, aunque contiene esos principios, que usamos para la ofrenda de la iglesia, aunque contiene esos principios, está refiriéndose a la ofrenda de ayuda para los santos de Jerusalén necesitados. Dice el capítulo 9, versículo 6: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ese texto se refiere a la ofrenda para los hermanos. Y algunos quieren aplicar al decir esto que si das mucho en la iglesia, Dios te va a dar mucho, y si das poco, Dios te va a dar poco. No tiene que ver con eso, porque eso no es así. No se trata de que des más o que des menos. No se trata de ese asunto. Que debes dar lo que Dios te dice que des, no lo que tú quieres dar, ni lo que otros piden que des. Pero ese texto se refiere a la ofrenda para los santos de Jerusalén. Luego dice versículo 7, 7:
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Léalo en el contexto de la ofrenda para los necesitados de Jerusalén. Versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Está hablando de la ofrenda a los santos de Jerusalén. Ahora, Gálatas capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, Gálatas 2, 9 y 10, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Cuáles pobres? ¿Cualquier pobre? No, los pobres, y en forma muy enfática, ellos. Estamos padeciendo. Acuérdense de nosotros. Vas a ir a Corinto, vas a ir a partes de Europa donde la gente tiene abundancia, acuérdense de los pobres. Y Pablo dice, procuré con diligencia hacer. Está recogiendo esta ofrenda con ese propósito. Así que en estos versículos vemos el esfuerzo de Pablo para organizar y recoger una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Y la Biblia dice, aprendan los nuestros también a hacer buenas obras. Aprendan, porque no es fácil, no nace, hermanos, de una manera automática. Tenemos que aprender. Y se aprende a través, hermanos, de una organización, a través de hacer algo para tratar de ayudar a alguien más, y deberíamos de sumarnos y no autolimitarnos, porque si nos autolimitamos y decimos, bueno, yo hago mi propio esfuerzo por acá, o yo haré lo que pueda, o no sé, cuando hacemos esto nos autolimitamos y no aprendemos. Por eso Pablo dice, aprendan los nuestros, aprendan. Así que estos versículos hablan del esfuerzo de Pablo para organizar, que no era cualquier cosa, imagínense, hermanos, recorrer toda Europa y toda Asia en las iglesias recogiendo ofrendas. Era una gran responsabilidad, hermanos, recoger las ofrendas que daban las iglesias para llevar a los santos de Jerusalén. Y precisamente ese esfuerzo de Pablo para la iglesia está manifestado en esta parte. Y también el esfuerzo de los hermanos, que conllevaban, en cierta manera, despojarse de lo suyo. Pablo mismo tenía peligros y acechanzas, y tenía temores de que pudiese ser robado con toda aquella ofrenda. Los judíos seguían acechándole, lo querían matar, y el esfuerzo de las iglesias se vio también culminado en el punto de decirle a Pablo en amor, para que no lleves toda esta responsabilidad tú, te mandamos a alguien contigo, y comenzaron a enviar a gente que les ayudara. Y aquí se menciona precisamente a esos representantes. Miren, versículo 4, dice versículo 4, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Todos estos estaban ayudando a Pablo en esa recolecta de llevar esta ofrenda para los santos de Jerusalén. Así que había un esfuerzo, sí había un esfuerzo de amor, un esfuerzo de servicio, un esfuerzo de ayudar a los pobres de la iglesia, hermanos, y esto debe ser una pauta dentro de nuestra iglesia. No podemos quedarnos mirando la necesidad de alguien y decirle que Dios te bendiga, oraré por ti, que Dios te provea. Por supuesto que Dios provee, pero muchas veces por nuestra falta, hermanos, de atención en este punto, Dios utiliza incluso a gente incrédula para subsanar, para ayudar lo que deberíamos nosotros como hermanos, como creyentes, como cuerpo de Cristo, hacer. Y eso es una vergüenza, hermanos. ¿No lo creen, hermanos? Es una vergüenza. Porque como iglesia deberíamos estar dispuestos, como cuerpo en Cristo, de ayudar, de participar en las necesidades de los santos. Esfuerzo. Pero ahora quiero que vean otro esfuerzo. Versículos 7 al 12. 7 al 12. ¿Lo tienen? Vamos a leer, por favor. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, largamente vencido del sueño,
cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allá a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Aquí vamos a ver la hipersomnia espiritual y el esfuerzo por mantenerte despierto. Estamos hablando de un culto, hermanos, un servicio, un culto cristiano. Y como ya hemos comentado, el apóstol Pablo estaba comenzando el regreso a Jerusalén, estaba comenzando la finalización de su ministerio itinerante en la obra misionera, así que aun cuando está recogiendo ofrendas para llevar a Jerusalén, Pablo de ninguna manera desaprovechaba la oportunidad en cada parte donde iba para predicar la palabra y así confirmar a los demás hermanos de aquellas iglesias. Ahora, el relato, hermanos, de esta parte de nuestro capítulo es por demás peculiar. Lucas nos muestra detalles de algunas cosas importantes del culto que tuvieron en Troas. Así que antes de salir de aquel lugar, Pablo tuvo un culto con ellos y de ahí se nos ofrece una escena que para algunos ha llegado a ser algo chusco, incluso motivo para bromear sobre el asunto. Pero de ninguna manera fue esto así, hermanos. Hoy lo usamos así, pero de ninguna manera esto fue así. Porque ese momento fue muy serio y trágico. Están en un culto escuchando la palabra de Dios y de pronto un joven se queda dormido, se cae por la ventana y se mata. No fue algo chusco, fue algo demasiado serio. Serio. Y vamos a ver esta historia, algunos detalles que quiero comentarles de este culto, porque recuerden, lo que estoy tratando de hacer, hermanos, es establecer, descontextualizar lo que son los cultos de aquellos tiempos con lo de ahora, pero hay elementos en estos cultos que se siguen manteniendo. Y quiero que vean algunos de ellos. En el versículo 7 dice: el primer día de la semana. El primer día de la semana. Esta es la primera, hermanos, evidencia o ejemplo más claro que usted puede tener de los que los cristianos ya se reunían en día domingo. Este es el ejemplo más claro. Hay otra parte donde se menciona que el primer día de la semana estaban reunidos ahí los hermanos, o que el primer día de la semana Cristo resucitó, etcétera. Pero este es el primer ejemplo donde ya con el paso del tiempo, ya habían pasado 30, 40 años de avance del cristianismo, y aquí nos dice que ya era costumbre el primer día de la semana reunirse. Aun cuando en esa época todavía era un día de trabajo normal. Los cristianos no descansaban el día domingo como nosotros, normalmente, ¿verdad? Los cristianos en aquella época, en el tiempo de Roma, era un día normal. Ellos trabajaban, pero ellos habían determinado en ese día normal por las noches reunirse para tener sus cultos. Ellos ya habían establecido la práctica de reunirse en domingo y esa ocasión era especial porque además de adorar a Dios, también celebrarían la cena del Señor y también un ágape. Sí. En aquel momento, la costumbre de reunirse el domingo para celebrar al Señor, y en aquella ocasión también iban a partir el pan y celebrar un ágape. La costumbre de las primeras iglesias era que el día de la cena del Señor, y eso se puede verificar en toda la Escritura, y se puede verificar en los padres de la iglesia en los primeros siglos, esto hacían. Pero en el primer día o en el día que celebraban de la cena del Señor, que no la celebraban todos los días domingos, pero el día que la celebraban, la cena del Señor, que era partir el pan, era costumbre ya en las primeras iglesias que después de tener esta celebración, compartían entre ellos los alimentos. Entre ellos participaban en compartir los alimentos.
Y de esta manera fortalecían una de las condiciones más importantes de una iglesia, que era mantener comunión con la iglesia. A esta práctica se le llamaban ágapes o fiestas de amor. Eran comunes, tal que Judas lo menciona en su carta en Judas capítulo 1, versículo 12, dice respecto de esto: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y después dice, esto tengan cuidado con ellos, porque ellos se introducen en sus congregaciones para espiarlos de esta manera y coartar su libertad. Pero Judas menciona ya esto como una costumbre. Las iglesias tenían por costumbre en el día de la cena del Señor, después de tener la cena del Señor, después tener un convivio. Compartían los alimentos. Pablo, precisamente por esta práctica, exhorta a los corintios que no comiencen a pervertir esta práctica, que sí es una buena práctica, pero no la comiencen a pervertir. Vean 1 Corintios capítulo 11, 20 al 22, dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Todos llevaban su cena, era un convivio de traje, todos llevaban su cena. Entonces dice, tengan cuidado con esto, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis que hacer que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y luego Pablo sigue poniendo los órdenes en ese sentido, pero ya era una costumbre entre ellos cuando celebraban la cena del Señor, porque esto tiene que ver precisamente con el día de la cena del Señor. Era una costumbre en las primeras iglesias de aquellos primeros siglos, que cuando tenían la cena del Señor, después tenían una convivencia, compartían el pan allí entre ellos en la iglesia. Y Pablo exhorta a los corintios a que no perviertan esta práctica. Ahora bien, hermanos, debido al prejuicio y al legalismo que con el tiempo se fue anidando en el corazón de algunas iglesias, se comenzó a dejar de hacer esta práctica. Una práctica necesaria dentro de la iglesia. Sí, usted va a observar y ver todo el libro de los Hechos y en todas las cartas que siempre habla de los creyentes en tener comunión. Y la semana pasada les decía que hay más de 150 mandamientos que los creyentes deben tener con los demás creyentes dentro de las reuniones de la iglesia, que se designa como los unos a los otros. Ámense los unos a los otros, sírvanse los unos a otros, sopórtense los unos a los otros, etcétera, etcétera. Más de 150 frases así, que tienen que ver en la relación de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Porque el entendimiento de una membresía de la iglesia, hermanos, no es de una persona que viene, participa, simplemente coopera y participa y se va, no. El entendimiento de una membresía de la iglesia es la identificación de un cuerpo que tiene relaciones estrechas entre sí, porque es un cuerpo en Cristo. Y debe desarrollarse ese cuerpo en Cristo. El hecho de que yo me aísle del cuerpo de Cristo no me ayuda a ese crecimiento del cuerpo. Por eso dice que el cuerpo bien concertado entre sí se ayuda mutuamente. ¿Y cuál era la forma más sencilla que encontraron los discípulos en el inicio de todo este proceso de la iglesia? La forma más sencilla y común que ellos usaban era precisamente compartir el pan, tener convivios. Esta era una señal de la primera iglesia. Compartían el pan, comían entre ellos con la iglesia. Ahora, no solamente en la iglesia, también lo compartían en el templo y por las casas. También lo hacían de esta manera. Pero debido al prejuicio, al legalismo que va sucediendo y pasando en la época de la iglesia, la historia de la iglesia, se comenzó a dejar esta práctica que es necesaria dentro de la iglesia, de tal manera que muchos comenzaron a condenar los convivios y a partir también el pan dentro de las iglesias como algo que es ajeno al desarrollo de la misma, y no es así. Un estudio concienzudo de la Escritura y de la iglesia nos va a decir que es necesario que el cuerpo tenga compañerismo, tenga convivencia, tenga comunión los unos con los otros. Y a partir de entonces, hay quienes piensan o ignoran o pasan por alto todas las alusiones que el Nuevo Testamento hace a esta práctica como algo necesario. ¿Es necesario? Es necesario.
para el desarrollo de la iglesia. Ahora, ahí está la primera cosa que quiero puntualizar. Se reunían el primer día de la semana, celebraban la cena del Señor y tenían compañerismo. Porque después de todo este momento, cuando Pablo terminó, dice que comieron y después de todo esto, ya Pablo se fue. Bueno, ahora quiero que noten la segunda cosa que se ha suscitado, o quiero que ustedes noten este asunto, que es la predicación larga de Pablo. La menciona 2 veces lo largo de esta predicación. Vean, dice al versículo 7, y habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Y después dice en el versículo 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó en el 3er piso abajo y fue levantado muerto. Dice, después de esto, de todo lo que aconteció, para corroborar nada más el punto final que acabo de decirle, dice, entonces descendió Pablo, versículo 10, el versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Todavía Pablo siguió predicando hasta el alba todavía. Quiere decir que no solamente terminó la noche, sino todavía llegó casi hasta las 4 o 5 de la mañana. Siguió todavía predicando. Ahora, quiero llamar su atención en esto, porque esto nos lleva a pensar respecto al tiempo de la predicación. ¿Cuánto se debe de predicar? A nosotros nos enseñaban en el instituto que no debemos pasarnos de 40, 50 minutos. Otros dicen que no debería ser más de 30, 40, y otros dicen todavía, no, 15, 20 es suficiente, y ahí sí la van tratando de bajar cada vez más y cada vez más, ¿no? Algunos incluso llegan a pensar de alguna manera, está bien, lograremos todo aunque sea 1 hora, pero ya no más, porque es muy cansado. Bueno, Pablo predicó hasta la medianoche, no nos dice cuándo comenzó a predicar, pero predicó hasta la medianoche, se le durmió y se cayó y se murió, y después lo levantaron, lo revivieron, y después siguió predicando todavía hasta el alba. Así que, hermanos, no sabemos exactamente a qué horas comenzó a predicar ni cuánto predicó Pablo, pero mínimo 3 o 4 horas predicó Pablo. Pero lo que Lucas aquí, hermanos, nos quiere enseñar no es cuánto debería de ser el tiempo de predicación. No, Lucas no quiere enseñar eso precisamente. Aunque usa la palabra alargó para referirse al tiempo, no lo hace como si fuera la causa por la que sucedió aquella muerte en aquella noche. No, más bien Lucas nos da 2 razones por qué aquel joven se durmió. Nos da 2 razones por las que aquel joven se durmió. Vean el versículo 20. Versículo 20, ¿qué dice? Perdón, no es el versículo 20, es el versículo, ya me brinqué, el capítulo 20 es en el versículo 8, dice, a ver, ¿había muchas qué? Lámparas. ¿Por qué Lucas tiene que decir eso? Y había muchas lámparas. Bueno, el joven Eutico se quedó dormido, cayó del 3er piso por la ventana y murió. Lucas dice que estaba rendido de un sueño profundo. Dice en el versículo 9, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. La palabra ahí, sueño profundo, viene de una palabra griega, que es una palabra muy conocida para todos nosotros. La palabra hipnosis. O sea, prácticamente este Eutico estaba como hipnotizado, ya estaba fuera de sí, no tenía gobierno de sí. ¿Han visto las personas que se duermen y que no pueden gobernarse, que están en un lugar público y no se pueden controlar? Hermanos, ¿qué hacen? Comienzan a cabecear y por más que intentan y están cabeceando y golpean y hasta se pueden golpear y otra vez y vuelven, porque ya están, es lo que llama Pablo hipnosis, sueño profundo. Estaba sumamente dormido. Esa condición también se conoce como hipersomnia. Es una condición médica. Una condición que hace que la gente, bueno, no médica, sino una condición biológica. Es una condición que hace que la gente se mantenga somnolienta todo el día, casi todo el día. Siempre con sueño todo el día. Y que si se dan ciertas condiciones, se va a quedar dormida en determinado tiempo.
porque todo el tiempo está como cansado y bostezando y cansado, y si hay ciertas condiciones se va a quedar bien dormido esa persona. Ahora esto le sucede a muchos también en los templos. Y no es irrisorio esto sucede mucho en los templos. Lucas menciona 2 condiciones que hacen que la gente con hipersomnia se duerma. Primero, el ambiente. Segundo, el discurso. Miren, primero dice que había muchas lámparas. ¿Por qué menciona Lucas esto? Bueno, porque en aquel tiempo se alumbraban con esas lámparas de fuego, esas velas, esas lamparitas que ponían. Entonces, con un montón de lámparas en todo lugar, el calor comienza a aumentar. Y el ambiente, a veces propicio para esto, hace que la gente con hipersomnia, que siempre está cansada y que siempre está con esa condición, fácilmente se duerma. Fácilmente se duerma. Puede ser esa una condición por la cual la gente con hipersomnia se duerme. Y es probable que este joven se durmió por eso, porque Lucas dice había muchas lámparas. Eso causó algo de calor, porque esa era la razón de mencionarlas, o si no, ¿para qué la mencionaría? Y luego dice que Pablo también disertaba largamente, así que la segunda condición es el oír cuando estás cansado, el oír te provoca sueño, sobre todo cuando no te parece muy interesante lo que se está diciendo. Entonces te comienza acá a poner sueño. A veces me ha pasado a mí eso, me ha pasado que no puedo dormir, entonces tengo que poner por ahí de pronto a escucharme algo de política, algo de cosas que no me interesan así de pronto, que me empieza a dormir. Ahora, si me interesa algo, no voy a poderme dormir, entonces tengo que poner algo que no me interesa, ¿verdad? Cosas que no me interesan y me empiezan a dormir. Bueno, ya por fin puedo descansar y puedo dormir, pero no tengo esa condición de hipersomnia. Pero los que tienen condición de hipersomnia, si comienzan a escuchar a alguien hablar, se van a quedar dormidos. Por eso Pablo menciona estas 2 condiciones. La ambiental, que provoca sueño, y segundo, el discurso. No es muy agradable lo que se dice, y la gente cuando escucha esto y está cansada, se comienza entonces a dormir. Pero hermanos, aquí hay algo interesante. Este joven luchaba por no dormirse, porque dice que rendido de un sueño profundo. La palabra rendido habla de una lucha precisamente de esto. Otras traducciones dicen que poco a poco fue vencido. O sea, estaba intentando, como de pronto nos queremos detener el bostezo y no queremos que nadie se cuente y nos ponemos la mano y queremos detener el bostezo, o queremos levantarnos y nos paramos, nos sentamos y está luchando, pero no logró y finalmente fue vencido de un sueño profundo, se quedó dormido completa y totalmente. Ahora, la hipersomnia es una condición física, hermanos, y yo creo que existe una hipersomnia de condición espiritual. Porque esa condición de hipersomnia física sucede en cualquier parte, en todas partes. Pero yo creo, hermanos, que existe una hipersomnia espiritual. Porque para que una persona comience a sentirse somnolienta en un culto, después de estar bien despierto antes del culto y durante el culto, y está cantando alegre y muy gozoso y participando en algún servicio y ministerio, y de repente comienza la predicación y ya comienza a sentir sueño, ese no es más que un síntoma de una hipersomnia espiritual. De repente la persona comienza a sentir sueño. ¿En qué momento? En la predicación. ¿Dónde se siente el sueño? En la predicación. Esa es una condición espiritual, hermanos. Porque Cristo mismo se lo dijo a sus discípulos cuando los invitó a orar con ellos, y estos se quedaban dormidos y una otra vez y otra vez. ¿Qué le dijo Cristo? Marcos 14:38 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil. Tu naturaleza pecaminosa es débil y te tiende a llevarte a dormir y a dormir. Ahora, Cristo aclara que esta condición espiritual, a su palabra, cuando alguien escucha la palabra de Dios, cuando escucha la predicación, esta condición espiritual a quererte quedar dormido es una señal de juicio que Dios está llevando a las personas que no desean, que no quieren, que no les interesa la predicación y la palabra de Dios.
Cuando alguien se queda dormido en la predicación, más que la razón es el efecto. Es decir, lo que está manifestando ahí es que Dios está trayendo juicio sobre aquella persona. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Haciéndola dormir? Sí. Miren, Marcos capítulo 4, versículo 11 y 12. Hablando de las parábolas, le preguntaron a sus discípulos acerca de por qué les hablaban por parábolas. ¿Y qué dice? Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que, ¿qué? Viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se convierten y les sean perdonados los pecados. Ahora, ¿cómo puede una persona ver, o sea, estar viendo y ver y no percibir? ¿Y cómo puede una persona estar oyendo, oír y no entender? ¿Cómo? Porque está dormido. Está dormida la persona. Comienza a dormirse. Ahora se dice, pero ¿es eso así? Sí, miren. La forma de no ver y oír es una sencilla razón. Y Pablo nos dice cuál es. Miren Romanos 11:8. ¿Cuál es esa razón? Romanos 11:8. Como está escrito. Lean. Dios les dio espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Estupor. ¿Saben lo que es el estupor, hermanos? ¿Qué es ese estupor? Es la somnolencia, la inacción, la incapacidad donde de pronto te quedas así y quieres hacer algo y ya no puedes. Quieres moverte y no puedes moverte porque estás rendido, cansado, somnoliento. Lo traduce una palabra como modorra. ¿La han oído? Pero es así. No te puedes mover como cuando te levantas de la cama y los primeros segundos, si quieres hacer algo, quieres moverte y no te puedes mover, estás ahí. Ese es el punto. Dios les dio un espíritu de estupor para que tengan ojos y viendo no vean y oídos y no oigan. Es el cumplimiento de la profecía de las parábolas. El estupor es esa somnolencia, inacción que no te permite reaccionar. Y varias veces es mencionada, varias veces esta condición es mencionada como ojos que no ven y oídos que no oyen. Miren, Deuteronomio 29:4 dice: pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos. Me equivoqué en la lectura. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Isaías 6:9 dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Jeremías 5:21 dice: oíd ahora esto, pueblos necios y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Ezequiel 12:2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de esta casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Y Hechos 28:26. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Cómo sucede todo esto? Es la condición de una hipersomnia espiritual. Te cansa escuchar la palabra de Dios, te aburre oír la palabra de Dios, te adormila escuchar la palabra de Dios. Y en todas estas expresiones se menciona que esta es la evidencia del corazón que menosprecia la palabra de Dios, que no le interesa la palabra de Dios, que le da igual estar ahí y no oír, estar ahí y no ver. Esa es la hipersomnia espiritual. Gente que viene a los cultos y por condición espiritual se duerme somnolientamente, están ahí, oyen pesadamente, pero no entienden la palabra, no la entienden. ¿Y qué señal es esa? Es una señal de juicio de parte de Dios. Ahora, les pregunto, ¿podríamos nosotros justificar a Eutico? Hermanos, ¿podríamos nosotros justificar a Eutico? De quedarse dormido y caerse y morir por esto. ¿Podemos justificar a Eutico? Yo digo que hasta cierto punto, sí. Porque podemos decir que estaba muy cansado del trabajo del día, que hacía mucho calor por las lámparas y que ya era muy tarde que Pablo estaba hablando. Y le podemos justificar. Pero podemos justificar a esos hermanos y hermanas que cada domingo, que cada culto,
¿Les cuesta mantenerse despiertos? No podemos justificar eso, hermanos. Podemos justificar a un hombre en cierta ocasión que le pasó esto, pero no podemos justificar a aquellos que de continuo y por costumbre lo hacen y les pasa, y les pasa, y les pasa. Y precisamente, quizás en esta ocasión, ni están oyendo esto que estoy diciendo, porque siguen ahí. Probablemente. No se puede justificar, hermanos. Una condición como esta, lo único que refleja es una falta de aprecio a la palabra de Dios. No, esta es una condición espiritual a la que debes prestar atención y a la que debes arreglar con Dios, y a la cual te debes arrepentir y pedirle a Dios. No sea, hermanos, que sea un síntoma de que tú ya estás bajo el juicio de Dios por menospreciar su palabra. Quiero que lean Isaías 5:24 y culminamos. Dice Isaías 5:24. Por tanto, leamos todos. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Yo te animo, hermanos, a que si esta es una condición que tú identificas en ti, ores a Dios, pidas perdón y haz todo lo posible, porque lo único que refleja esta condición de hipersomnia espiritual es un menosprecio a la palabra de Dios. Y Dios dice, así como yo consumo con el fuego el rastrojo y la paja y devoro, así voy a hacer con aquellos que menosprecian mi palabra. Que Dios nos libere y nos libre y haz el esfuerzo por mantenerte despierto. Vamos a orar. Padre, tú conoces bien nuestros corazones, también nuestras condiciones físicas, nuestras enfermedades. Hay muchas cosas, Padre, que podíamos aludir y justificar de nuestra vida. Pero yo te ruego, Señor, que nos ayudes a hacer un esfuerzo para romper preceptos que nos hemos autoimpuesto, Señor. Que dejemos que tu palabra nos alumbre y por más mal que nos parezca o por más equivocado que nos parezca a nosotros y a nuestra percepción, si tu palabra nos alumbre acerca de algún asunto que hemos ya puesto en nuestras vidas, lo quitemos y comencemos a practicar, Señor, lo que tu palabra demanda de nosotros. Gracias por la vista o la mirada de este culto más formal y primer culto formal que encontramos, Señor, de una iglesia. Porque entendemos ahí, Señor, la importancia de desarrollarnos como miembros de un cuerpo, ayudando para las necesidades de otros. Entendemos la importancia del desarrollo como iglesia de un cuerpo que convive entre ellos y que participan de esos ágapes, esas fiestas espirituales de comunión. Ayúdanos a quitar, Padre, todo precepto que nos hemos autoimpuesto y que nos limita para desarrollarnos como iglesia. A esforzarnos, Señor, para vencer esta debilidad espiritual que nos adormece ante tu palabra. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, para que podamos vencer toda condición y todo menosprecio que muchas veces tenemos respecto a tu palabra. Ayúdanos, Padre. Te ruego, te suplico por Jesucristo que nos den la capacidad para superar todas esas cosas que ya nos parecen muy difíciles de poder quitar o de aceptar que son parte de nuestra vida y que debemos reconocer que están equivocadas y muchas veces pecaminosas. Ayúdanos, Padre. Te lo ruego y te lo suplico por Jesucristo. Amén. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Vamos